Amados irmãos, amadas Amados irmãs, hermanos, amadas chegamos hermanas, mais uma só llegamos trompeta. a una E sola trompeta. nessa Y edição, en esta vamos edición dar continuação vamos a dar da continuidad conferência de geração final a la e conferencia na generación uma final. só trombeta Y anterior. en una Nós sola cobrimos trompeta três anterior nosotros mensagens. cubrimos tres Primeira mensajes. parte, Primera era parte, a que visão eran que cega, la o visión que cuidado que enceguece, enlaça el e o cuidado que fogo que enlaza arde. y el fuego Hoje que nós vamos arde. falar Hoy desses vamos a hablar los nessa tres últimos conferência mensajes rápida, de una manera porém muy rápida, muito importante, né? pero muy Porque importante. Por eso fazer que decidimos uma hacer só trompeta e trazer para esta una vocês. sola trompeta, hacerla Então, para nós vamos ustedes. cobrir então Vamos a cubrir entonces o conflito que el fortalece conflicto que a palavra que fortalece la abala palabra, e, que estremece a y geração que é final. la generación Então, que es são final. as mensagens do Entonces irmão son el Pedro mensaje e del do irmão hermano Miguel. Esdra, Então, del hermano Pedro y del hermano para Miguel Ma. começar, o irmão Para Esdras comenzar, el fez hermano uma resenha Esdra hizo una das mensagens reseña anteriores, dos de los tópicos mensajes anteriores, né? anteriores, de los tópicos Que anteriores, primeiro começou que falando da visão comenzó que hablando cega, de está la registrado visión em que 22, de enceguece. 6 a 12. Esto está en Aqui, Hechos mais 22, ou menos assim. 16 al 12. Olha, Dice a más o visão menos lo precisa nos siguiente. cegar, tá? La visión Então, precisa enceguecernos. ser cegado por essa Necesitamos visão, ser para enceguecidos por esta que visión para tudo que não é Cristo, para todo lo que no es seremos Cristo, cegados, né? todo lo que no es Cristo, vamos a enceguecernos y Segundo, vamos a seguir esta essa visión. visão precisa nos Segundo, derrubar, esta visión assim necesita como Paulo foi derrumbarnos, derrubado así no como caminho Pablo para fue Damasco. derrumbado en el camino a E Damasco. terceiro, Y precisamos tercero, ouvir a voz do necesitamos Senhor. oír la Eu acho que voz o del Senhor Señor. teve que fazer Yo isso creo que el e Señor tuvo que haber esto con permitiu. Pablo para que él pueda oír la voz del Talvez o Señor. Senhor queria Tal falar vez com el ele. Señor quería hablar con Até él, mesmo o Senhor tentou hasta falar com el ele, Señor mas ele não intentó ouvia o hablar Senhor. con él, pero él no Não tinha oía porque él a no cabeça para tenía ouvir o Senhor. Então la Deus teve cabeza que para oír fazer al Señor. algo Entonces el Señor tuvo que muito hacer algo grande, né? muy grande Para que ele ficasse para cego. que él Aí estuviese então quando ele ciego. Y ficou cego ahí para todas entonces as cuando él coisas, estuvo ciego aí a então todas ele las abriu cosas, seu ouvido para o Senhor entonces e él precisou abrió ser su derrubado, oído né? para el Señor y Aí aún necesitó ser ele ouviu a derrumbado. voz do Senhor, Y né? él oyó la Muito voz del importante Señor. ouvir Es a muy voz do Senhor. importante haber E ele oído la voz del respondeu: Quem és Señor. tu, Senhor? Y respondió, ¿quién Porque eres tú, Señor? primeiro precisamos conhecer o Esto, Senhor primero para necesitamos depois conocer al fazer algo Señor por para Ele. después poder hacer algo E por el a Señor. pergunta seguinte foi: Y la o pregunta que fazer? O que siguiente farei, es, Senhor? ¿qué haré, Señor? Que nós falamos. Entonces Depois lo que Deus ya disse: hablamos. levanta-te. Entonces el Señor le dijo después, levántate. Quando ele se Y levantou, cuando él se o Senhor levantó, fez um chamamento ao el Paulo. Señor hizo un Paulo llamamiento para Pablo. foi Pablo chamado entonces para fue uma missão. llamado para una misión. Igualmente, a experiência Y de Paulo, igualmente la experiencia de muitos Pablo, também muchos tivemos también semelhança situação, né? tuvimos la Então misma fomos chamados situación. Entonces para fuimos nos llamados, cegar, el nos Señor tuvo derrubar, que né? enceguecernos, Aí nós derrumbarnos, y ahí ouvimos a voz do nosotros Senhor, oímos la voz del aí Señor nós y nos interessamos nosotros a conhecer melhor o Senhor. quisimos Então o conocer Senhor mejor al Señor y el Señor mostra a nós o que devemos nos fazer. muestra O lo que Senhor debemos disse: hacer. levanta-te, Y el Señor dice, levántate. Entonces aí o nosotros Senhor nos fez um levantamos chamamento y el Señor hizo un llamamiento como lo hizo Paulo, con Paulo, el llamamiento a Pablo. e o chamamento do Y el Senhor é llamamiento para uma del missão. Señor es E a siempre para missão una nossa misión. é Y pregar nuestra o misión Evangelho. es A predicar missão el de Evangelio. Paulo La misión de foi pregar o Pablo Evangelho fue aos predicar el gentios, mas Evangelio a para los nós, gentiles, a pero para missão nossa nosotros, hoje é pregar o nuestra Evangelho para misión todos. hoy es predicar el Evangelio a Escolher todos. pessoas para serem No salvas, né? podemos escoger personas para E ser ele falou salvas. também da Y vida él passada habló de Paulo, también né? la Aqui vida está no anterior, pasada de Atos Pablo. Aquí 7, tenemos 58, varios Paulo versículos, dizia Hechos que 7:58, que dice Pablo consentía en la muerte de Esteban cuando Atos Esteban 9, fue 16, apedreado. que Hechos Paulo, que era Saulo, 1:3 dice que assolava a igreja Pablo em era Jerusalém, Saulo que asolaba la ele iglesia en perseguia Jerusalén. aqueles que Él invocavam o perseguía a nome do aquellos que Senhor. invocaban el nombre del Señor en Então Jerusalén. foi uma Entonces dispersão fue de discípulos una para outros lugares, dispersión de los para discípulos para otros lugares, salieron E Atos fuera de 9, 2, Jerusalén. Y Hechos Paulo 9:1 y 2, respirava, Pablo era Saulo, respiraba, era respirava Saulo, ameaças de respiraba morte, né? amenazas de E muerte contra los discípulos del E Señor. aí, Y como entonces, não bastasse
Como no bastase, él consiguió una carta de autorización para arrestar a los discípulos en Damasco. Entonces, él también nos mostró en Hechos 22:3 que él era judío, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, era el mejor maestro judío en la época, celoso para con Dios, perseguía perseguía este camino hasta la muerte. Hechos 26:10-12 dice que apresaba a muchos santos en las prisiones y consentía en sus muertes. Pero de repente el Señor, su nombre fue cambiado según su conversión fuerte al Señor y aquella luz inmensa de Dios. Hubo una conversión en él y más tarde su nombre fue cambiado de Saulo, que es grande, para Pablo, que es pequeño. Y después de la visión que lo encegueció, Pablo consideraba todo como basura. Entonces Filipenses 3:8-14, ustedes pueden ver, dice así: por amor del cual perdí todas las cosas y las considero como basura para ganar a Cristo. Entonces, cosas que eran importantes para Pablo, cosas que eran imperdibles a Pablo, ahora él las consideraba todo como basura, a fin de ganar a Cristo. Ahora sí, Cristo resaltó para él la importancia de Cristo en su vida, se tornó en primer lugar. Esto fue beneficio de haber tenido una visión que enceguece, gracias al Señor. Y Gálatas 6:14, Pablo dice así: el mundo está crucificado para mí y yo al mundo. Yo morí para el mundo y el mundo ya murió para mí. No tengo nada con el mundo. Amados hermanos, esta es la visión gobernante que todos nosotros necesitamos tener. La misión hoy es predicar el Evangelio usando esta frase maravillosa, que puedo orar por usted. Esta frase es del Espíritu Santo. Vamos a usar más, vamos a predicar el Evangelio, vamos a cambiar el estatus de las personas, cambiar el destino de las personas, que es el destino, es la perdición en el lago de fuego. Podemos cambiarla para el seno de Abraham, para el paraíso. El segundo punto es el amor que enlaza. Este punto habla que después que predicamos el Evangelio, nosotros necesitamos cuidar de estas personas. Y quien cuida en verdad es el amor de Dios que fluye de nosotros. Y este amor de Dios en nosotros nos destina a cuidar de las personas con amor. Entonces el cuidado, la red de cuidado es una expresión de amor. Entonces aquí en Oseas 11:4 en el Antiguo Testamento dice así: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y 2 Corintios 5:14 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. Uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo, después de su ceguera, fue cuidado por Ananías. Miren, después de su conversión, la primera persona a ejercer esta red de cuidado fue Ananías. Es interesante esto. En Juan 3:6, en Juan 3:16, dice que Dios amó al mundo. Dios amó a todos sin distinciones. Dios ama a todos. No hace acepción de personas. Y en Mateos 9:35-38, nosotros vemos que Jesús, Él recorría las ciudades, iba de ciudad en ciudad y de villa en villa, aldea en aldea, siempre predicando el Evangelio, y Él se compadecía, Él ejercía una compasión para aquella multitud de gente, y el Señor estaba hasta con pena de esta multitud, porque parecía
ovejas sin pastor, ovejas perdidas. Entonces el Señor tenía mucha pena de ella, una compasión, el splankinon de Cristo. Entonces el Señor se condolía por causa de ellos, porque era la multitud como ovejas perdidas sin pastor. Entonces el Señor tuvo compasión de ganar a todos. Esta es una motivación para que nosotros prediquemos el Evangelio. También Juan 21, el Señor dice, cuando el Señor hizo 3 preguntas a Pedro, y Pedro dijo, sí Señor, te amo. Pero en las 3 veces el Señor le respondió a él, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis corderos. Entonces, los corderos significan aquellos más nuevos, tipificando los hermanos nuevos que llegaron a la vida de la iglesia. Necesitamos apacentarlos y también pastorear a las ovejas que son más tiempo en la vida de la iglesia. Igualmente necesitan de nuestro cuidado, y también apacentar a las ovejas quiere decir alimento a las ovejas, alimento espiritual. Y finalmente nosotros tenemos en Lucas capítulo 10 del 30 al 35, habla del buen samaritano, el buen samaritano que ayudó a las personas totalmente caídas en el piso, heridas, se golpeó mucho, le robaron por los asaltantes y muy herido y casi muerto ya. Entonces el Señor lo llevó para un mesón. El mesón en este caso es la iglesia, la vida de la iglesia. Entonces, para ser bien cuidado, entonces el Señor le dijo, cuando vuelva, si usted tuvo más gastos con él, entonces yo te lo pagaré. Entonces, esto significa que en la segunda venida del Señor, cuando el Señor vuelva y nos encuentre cuidando y alimentando a los consiervos, entonces Él iba a pagarnos. ¿Cuál es este pago? Es el galardón para el reino de los cielos. Gracias al Señor. Entonces esto, el Señor, esto no hace sin finalidad. Hay un propósito para nosotros y la vida de la iglesia es este mesón. Y el tercer punto, el fuego que arde. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio con el fuego. El fuego del don que estaba apagando en Timoteo, Pablo le dijo a él, avivar el fuego del don que estaba dentro de él, no se puede apagar. Nosotros necesitamos estar siempre con el fuego prendido. Y en 1 Corintios 9:16 Pablo dice, ay de mí si no predicase el Evangelio, porque pesa sobre mí esta obligación. Esta obligación en verdad es esta necesidad. Es vital que yo predique el Evangelio. Entonces, en la cuestión de muerte o vida es predicar el Evangelio. En Lucas 12:49 al 50 el Señor dice así, yo vine para lanzar fuego sobre la tierra. El Señor quiere lanzar fuego sobre la tierra, pero Él necesita pasar por un proceso, por el bautismo, y este bautismo que Él se refiere aquí es su muerte y resurrección. Entonces, cuando Él fue bautizado, entonces el fuego vendrá. Entonces, hoy que somos sus seguidores, nosotros que llevamos este fuego, nosotros que llevamos el fuego del Señor, el fuego del Evangelio del Señor, no podemos estar fríos. Necesitamos estar siempre con el fuego que arde. Entonces, 2 Corintios 4:2 habla Timoteo Pablo, dice, insiste, quiera sea oportuno o no, haga cualquier cosa, predíquele la palabra. Entonces aquí finalizando, la generación final es una generación que predica el Evangelio, y el Evangelio al alcance de todos, quemar juntos
Fuimos hechos para predicar el Evangelio y finalmente hablar rápidamente el conflicto que fortalece. Aquí dice, el enemigo va a traer conflictos a nosotros. Necesitamos ser un ejército, no temer a los conflictos, superar los conflictos. Dios te hará un vencedor. Todo esto está en Hebreos 4, 15 al 16. Vamos a leer rápidamente. 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Después vea el ejemplo de Jesús, el ejemplo del Señor Jesús. Hebreos 5, 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aleluya, por las cosas que sufrió. Hasta el mismo Señor Jesús sufrió sus conflictos, pero Él los superó, gracias al Señor. También no es cuando usted alcance la etapa de madurez es que usted va a ganar el reino, no. Aquí es un estado, gracias al Señor, que los hermanos nos dieron esta revelación de que podemos ser vencedores si nosotros cambiamos nuestro estado ahora. Lucas 12:37. Esto es muy importante, hermanos. Esto es revelación. Bienaventurado aquel siervo a quien el Señor cuando vuelva los encuentre vigilantes. En verdad os digo que Él se ceñirá, les dará lugar a la mesa y aproximándose los servirá. Quiere decir, el mismo Señor va a pedir que ellos se sienten a la mesa y el mismo Señor los va a servir a la mesa. Es solo cambiar el estado. Es solo cuando el Señor vuelva lo encuentra a usted vigilantes. Amén. Entonces hay necesidad de sufrir, es para vencer. En Hechos, vamos a Hechos 14, 22. Señor Jesús. 14, 22, aquí dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, conflictos hay, pero cuanto más conflictos es para que nosotros seamos más santificados, para ser limpios, para que podamos entrar en el reino de Dios. Amén. En Romanos 8:17 también dice allí que Dios tiene dos tipos de hijos. Hijos tecnos, que son hijos pequeños, niños, y hay otros hijos, que es un hijo huyos, que es un hijo maduro. Pero todo esto, el Señor quiere más una condición. Él quiere herederos. Herederos son aquellos hijos maduros que se interesan por el emprendimiento del Padre, por los negocios del Padre. Entonces, hay un paso más allá de ser hijos maduros, es ser herederos. Vamos a heredar entonces este reino, pasando por varias dificultades. Todo esto para entrenarnos y perfeccionarnos. Bueno, llegamos entonces al otro mensaje. El título es La palabra que estremece. Este es del hermano Pedro. Entonces aquí él comienza comparando la diferencia del reino de Dios y el reino de los cielos. Sabemos que en el reino de Dios
es de eternidad a eternidad. Todo esto compone el reino de Dios, de la eternidad pasada a la eternidad futura. Pero en medio del camino surgió un opositor, que es el mismo Lucifer, que es el rebelde. Él desafió a Dios y colocó su reino ahí clandestino. Él entonces rebeló y llevó a un tercio de los ángeles para ir en contra de Dios. Satanás es un hombre adversario de Dios, y otro título de él es diablo, es acusador. ¿Entienden? Entonces él es siempre en contra de Dios, él va a ser siempre en contra de Dios, y parece que en este universo hay dos reinos: un reino legal, que es de Dios, que es de luz y amor, y otro reino de tinieblas, todo lo que es contrario a Dios. Entonces Dios quiere entonces restablecer su reino otra vez aquí en la tierra. ¿De qué manera? Él necesita de la iglesia, y la iglesia es formada a partir de la obediencia del Hijo aquí en la tierra. Entonces, el reino de los cielos es compuesto por dos eras: la era de la iglesia propiamente dicha, que es la realidad del reino de los cielos, y la manifestación del reino de los cielos en el reino milenar. Entonces, es allí que nosotros vamos a estar, el reino de los cielos. Y en la era de la iglesia es que debemos establecer nuevamente el reino de Dios aquí en la tierra, a través de la iglesia. Y después entonces la palabra estremece, remueve todo lo que no hace parte de la esencia intrínseca del reino de los cielos. Entonces es la palabra que estremece, gracias al Señor. La iglesia es la realidad del reino de los cielos. La iglesia es la realidad del reino de los cielos. Mateos es el único libro que habla del reino de los cielos. Y después Dios colocó al hombre en la tierra es para que haya nuevamente el reino aquí, su reino aquí en la tierra, ¿no es verdad? Para que no haya dos reinos, que haya solo un reino. Y Satanás creó un gobierno clandestino, paralelo e ilegal. Entonces, ahí vino la obra del Hijo. Esto nos muestra que vino a la tierra, se vació, tomó la forma de siervo, tomó la forma de hombre, y él se humilló. Entonces, él fue obediente hasta la muerte. Esto fue la obra del Hijo. Esto fue muy importante, porque el antecesor, que es Lucifer, él fue rebelde, él no obedeció a Dios. Por el contrario, él fue en contra del orden de Dios, pero el Hijo vino para mostrarle a él que en cuanto a Dios usted debe la obediencia. Todo lo que Dios dice, usted debe obedecer, sin cuestionar nada. El Hijo, sin cuestionar la decisión del Padre, él se humilló, se vació y obedeció al Padre hasta la muerte. Después el Hijo prometió otro Consolador, y hoy nosotros estamos en la obra del Espíritu. Fue el Espíritu que engendró la iglesia en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Y la iglesia ya nació con esta misión de restablecer el reino de Dios aquí en la tierra, según la oración del Señor Jesús que hizo en Mateos capítulo 9. Santificado sea tu nombre, Padre, y para que tu reino venga aquí en la tierra, para que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Aleluya. Entonces, este es el Espíritu a través de la iglesia está haciendo esto. El reino de los cielos incluye la era de la iglesia más la parte celestial del reino milenial. En verdad, vamos a ver, pero el hombre
Tiene la vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja creación, la vida del alma, el ego. Todos estos ítems del viejo hombre, ellos son aliados de Satanás. Ellos se asocian a Satanás. Esto es lo que es terrible. Entonces, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Necesitamos la luz del Señor. Pensamos que estamos haciendo, que estamos agradando a Dios y estamos aliándonos a Satanás. Muy peligroso es nuestra vida del alma. Necesitamos estar siempre viviendo en el Espíritu, no darle chance a nuestra alma. Después, la realidad del reino de los cielos es la parte esencial e intrínseca. También tiene la parte de apariencia del reino de los cielos, que es la cristiandad, el mundo cristiano, la cristiandad en general, que es la apariencia. Pero nuestro énfasis aquí es la realidad del reino de los cielos, es la genuina vida de la iglesia. Y cómo nosotros sabemos cómo es que viven la realidad en la vida de la iglesia, hay un versículo muy importante que es Romanos 14, 17. Voy a leerles a ustedes. Romanos 14, 17. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias al Señor. Esto es lo que es el reino de Dios. No es bebida, no es comida, no es nada de esto materialmente hablando, sino justicia. En la vida de la iglesia se reina el reino de Dios, es la justicia. Hay paz, hay alegría, gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que debemos vivir aquí en la tierra, como es vivido en los cielos. Esto es hecho a través de la vida de la iglesia. La apariencia del reino de los cielos es retratado principalmente en Mateos capítulo 3. Allí es el corazón, corazones gordos, llenos de grasa. Esto significa un corazón insensible. Insensible. O escucha pero no oye. Tiene ojos pero no ve. Tiene oídos pero no oye. Pero tiene ojos pero no ve. Esta es la situación de la apariencia del reino de los cielos. Esto es un llamado para nosotros, que vivamos en la realidad del reino de los cielos en la vida de la iglesia, y no vivir en la apariencia como la mayoría de los cristianos viven en la apariencia. Entonces, nosotros queremos vivir la realidad del reino de los cielos. Generación final es una generación de un corazón puro, listo para oír y fructificar. Recuerden que en Apocalipsis dice, en capítulo 2, 3, varias cartas, dice: quien tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta es la generación final que está con el oído atento, corazón puro, para oír lo que el Espíritu Santo tiene para decir a la iglesia. Después llegamos a la manifestación del reino de los cielos, que es donde los vencedores van a heredar este reino. Es la parte celestial, la parte terrenal quedará entonces para los sacerdotes que ellos van a estar en la parte terrenal, enseñando a las personas a adorar a Dios. Pero nosotros, los vencedores, quedaremos en la parte celestial. Allí es nuestro galardón y estaremos con el cuerpo resurrecto. No necesitaremos de avión, de autos, de caminos, de nada. Donde querramos ir, ya estamos allí, gracias al Señor. En Mateo 5 habla, hay un requisito para todo esto. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pobre en espíritu puede ser traducido también en humildes en espíritu.
Entonces, ¿qué significa ser humilde en el espíritu o pobre en espíritu? Es ser vaciados. Ser vaciado, de estar vacío de sí mismo, no ser. Esto es muy importante, que el reino de los cielos y remover todo lo que es apariencia. Necesitamos quitar todo lo que usted hace en la vida de la iglesia. Tomen cuidado para que no haya apariencia, sino que haya realidad, transparencia. La verdad tiene que manifestarse. Satanás quiere sacudirnos. Esto está en Lucas 22. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, 31. Dice así: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esta es la primera parte del versículo 31. Satanás, él es el acusador. Él es seductor y engañador. Él vive para seducirnos, para ir para su lado, salir del lado de Dios, ir para su lado. Entonces, lo que Él quiere, Él busca, es zarandearnos. Oh Señor Jesús, porque Él vino para matar, para robar, matar y destruir. Pero Dios es con nosotros y Dios nos protege, porque Jesús intercede por nosotros. Miren, y en Lucas 22, versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, necesitamos cuidar de nosotros, recibir esta protección del Señor y también ayudar a los hermanos para que no caigan en la zarandeada de Satanás. Oh Señor Jesús. Primera Timoteo 1:5 dice, para que nosotros mantengamos un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Generación final es una generación que se equivoca. Errar es humano, pero si nosotros nos equivocamos, hay una condición. Nosotros nos arrepentimos. Quiere decir, erra y se arrepiente. Estamos en la etapa de transformación. No hay problema en equivocarse, pero si usted se equivoca, tiene que arrepentirse. Si usted se equivoca y no se arrepiente, ahí está su error. Tiene que arrepentirse. Arrepentirse, volverse al Señor y pedir perdón al Señor. Entonces aquí está nuestra transformación. Y otra cosa aquí que es muy importante, el hermano menciona aquí, no estar sobre el muro. Muchos cristianos, hasta en la vida de la iglesia, están sobre el muro para ver lo que va a suceder. Entonces no toman partido. Entonces, el hermano explicó aquí como si fuese alguien sobre el muro. Por un lado del muro está Dios, del otro lado del muro está Satanás, y él está sobre el muro. Y Dios le llama, ven aquí, ven para el lado de luz, del lado del amor, ven para el lado de Dios, de la misericordia. Y entonces, este cristiano que está en el muro, le preguntó a Satanás, y Satanás, ¿usted no va a hablar nada? Satanás le dice, no voy a decir nada porque el muro es mío. Si usted está sobre el muro, usted está del lado de Satanás. Es lo que él quería decir. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a saltar del muro. Vamos a estar del lado de Dios. No vamos a quedarnos sobre el muro. Vamos a tener que definirnos dónde queremos estar. 2 Corintios 5, 9 y 10 dice que en todo tenemos que agradar a Dios. Ser agradables. Hebreos 11, 5 también. Ser agradables.
testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11, 39 al 40. También aquí dice Hebreos 11, 26. Ustedes pueden ver estos versículos que estoy hablando. Contemplaba el galardón. Hebreos 11, 6. Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, mis hermanos queridos, mi hermana querida, si usted es ese que busca al Señor, entonces con seguridad usted va a recibir el galardón de Dios. El problema es no estar pasivos, quietos. Necesitamos ser activos, y cuando somos activos nosotros damos frutos. Entonces ahí Dios se torna un galardonador de los que le buscan. Y después el Señor dice en Apocalipsis 22, 12: conmigo está el galardón. El galardón está con Él. Entonces vamos hasta Él para ganar este galardón. Y a todos los que aman su venida. Entonces, 2 Timoteo 4:8, Pablo dice: una corona de justicia está guardada, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, si nosotros amamos la venida del Señor, entonces nosotros tenemos una actitud. Queremos que el Señor apresure su venida, ¿no es verdad? Entonces, no es solo amar al Señor. Amar, muchos cristianos aman, ¿no es así? Pero ¿quién realmente ama la venida del Señor? Son pocos. Entonces, que seamos estos que aman la venida del Señor, y si amamos la venida del Señor, queremos hacer de todos para que Él venga enseguida. ¿Qué es lo que va a traer para que Él pueda venir con más rapidez? Es predicar el Evangelio. Porque quien predica el Evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Entonces, si esto va a traer al Señor más rápido, entonces vamos a predicar el Evangelio del reino. Bienaventurado los que cuando el Señor venga lo encuentre vigilante. Ya dije esto en Lucas 12:37. Otra cosa, generación final es Sión. Es el grupo de vencedores, representan a aquellos que luchan por el reino. Nosotros somos estos que luchan, porque en Sión son aquellos que luchan. Segunda Samuel 5:7. Capítulo 5, versículo 7, después 9 y 10, habla de la ciudad de David. Y la ciudad de David está dentro de Jerusalén. Y está en la fortaleza de Sión. Allí está concentrado los vencedores, aquellos que guerrean por el reino. En Jerusalén. Jerusalén representa la iglesia como un todo. Pero Sión representa la parte más fuerte, y esta parte más fuerte que lucha. En Salmo 68, nosotros vemos en Salmo 68, 5 al 18, nosotros vemos el versículo 11, dice así: el Señor dio una palabra. Cuando el Señor habla una palabra, hermanos, es una orden. Cuando el Señor habla una palabra profética, es una orden para nuestra vida. Debemos prestar atención para la palabra profética, sí. Tenemos una noche tenebrosa, entonces necesitamos la palabra profética como si fuese una luz de una antorcha para dirigirnos en medio de las tinieblas. Y después habla de la falange, que es una tropa. Y aquí dice: tropas de los mensajeros de las buenas nuevas. El Señor primero no quiere más posición. En Apocalipsis, el Señor no quiere más presbíteros, diáconos. Allí fueron sustituidos por mensajeros. Entonces, hoy en la vida de la iglesia, el Señor quiere mensajeros. O estrellas. Estrellas son aquellos que brillan, llenas de fulgor.
llenas de espíritu. Entonces, hermanos, necesitamos entonces ser estos mensajeros de las buenas nuevas. ¿Por qué mensajeras en el femenino? Porque nosotros representamos la parte débil. Entonces el Señor considera a la iglesia como el femenino por causa de esto, porque dependen de Él. Nuestra fuerza es el Señor, por eso que está aquí en femenino. Mujeres es la parte más débil y Él complementa. Las amas de casa reparten despojos. Esto es aplicando a nuestra vida de la iglesia, en la red de las mujeres conectadas. Nosotros necesitamos varias amas de casa que salen a predicar el evangelio. Aún en las mujeres conectadas cuidan una de las otras, ¿no es verdad? Entonces esto es maravilloso, lo que las mujeres están haciendo. Siempre son las primeras a practicar la palabra. Gracias al Señor por nuestras hermanas en la vida de la iglesia. En el versículo 2 dice, los reyes huyen y huyen. ¿Qué significa? Cuando estamos practicando la palabra, llevando la palabra profética a la práctica, o predicando el evangelio, o cuidando de las personas, estos reyes representan al grupo de Satanás, que es principados y potestades. Cuando usted practica la palabra, estas personas huyen, principados huyen. Los principados huyen, que tienen autoridad, huyen también. Entonces, en el Salmo 68:18 dice, de los hombres como dádivas. Eso está en Efesios 4:11 al 12, que el Señor ha dado a los dones a la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con vistas a al perfeccionamiento de los santos. Y la generación final pertenece al ministerio de Juan, porque el ministerio de Juan es el que va a concluir esta era, y estamos en la era de Apocalipsis. Y esta era del ministerio de Juan es de los 7 espíritus, y el Señor nos ha dado herramientas para ser usado en el espíritu. Nosotros tenemos el colportaje, tenemos el avanza joven, tenemos la red de cuidado, tenemos el expo libro, tenemos varias otras herramientas que el Señor está usando, Bucafé, cooperativas, distribuidoras. Todo esto es para llevar el alimento para el pueblo de Dios. Tenemos el CEPEP, la formación de líderes, de colportores. Hoy estamos con más o menos 300 colportores y están haciendo desastres en el reino de Satanás. Imaginen, cuando podamos formar más colportores, vamos a hacer más problemas para el reino de las tinieblas. Entonces vamos a orar por el CEPEP también, llevar a las personas al CEPEP. Amén, gracias al Señor. Llegamos finalmente del reino inconmovible. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 2, estamos hablando de la palabra que estremece. Entonces aquí, capítulo 12, 22 y 23, que dice así, 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. El monte de Sión es el reducto de las personas que pelean por el reino, personas fuertes en el Señor. Entonces, has llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya. Entonces, vamos a continuar también el capítulo 12, versículo 26. Mire, la voz la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. El cielo. Conmover, dice aquí. Esta palabra, aún una vez por todas, significa la remoción de estas cosas conmovidas como habían sido hechas. Parece que las cosas que no son conmovidas permanezcan. Significa que el Señor quiere conmover las cosas en mi vida, que la conmueva. Todo lo que es conmovido necesita ser removido. Lo que permanezca son las cosas inconmovibles. No tengan miedo de que el Señor conmueva su vida. Es bueno. El Señor necesita conmover para sacar lo que es conmovible y lo que permanece lo inconmovible. 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces aquí está la palabra sobre la palabra que conmueve. En realidad, la palabra vino para conmovernos. Aquella parte que es conmovible necesita ser removida. Y lo que va a permanecer en nosotros son las cosas inconmovibles. Y las cosas inconmovibles son eternas. Aleluya, Jesús es el Señor. Ahí llegamos al mensaje que es la generación que es final. Nosotros vemos aquí, primeramente vamos a Daniel, el libro de Daniel. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Daniel capítulo 11, 32. 11, 32. Señor Jesús. 11, 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces usted ve aquí, esta parte B del versículo es muy importante. Pero el pueblo que conoce a su Dios se tornará fuerte y activo. Necesitamos conocer a nuestro Dios para que seamos fuertes y activos. Solo una nota aquí. Este conocer a Dios no es el conocimiento intelectual, conocimiento en su mente. No es un conocimiento general de informaciones, sino un conocimiento íntimo, conocimiento de corazón, un conocimiento subjetivo. Este es conocer a nuestro Dios. También es comparado a lo que está escrito en 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, versículo 1. 2 de Pedro 1, 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Aquí habla que si nosotros tenemos estas cosas existiendo nosotros, hacen que no seamos ni ociosos ni sin frutos, sino que seremos activos y seremos fructíferos en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa
que existiendo estas cosas, ¿qué son estas cosas? Entonces vamos al versículo 3. Él dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces el Señor nos ha conducido, nos ha dado todas las cosas que nos conducen a la vida y a la piedad, por el conocimiento pleno de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Nosotros vemos aquí el dispensar del Dios triuno, para que nosotros lo conozcamos. Primeramente, todas las cosas nos conducen a la vida y a la piedad que nos fueron dadas. Esto es la obra del Padre, que por el conocimiento completo de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, es la obra del Hijo, el dispensar del Hijo, y por las cuales nos han sido dadas sus preciosas y grandísimas promesas, es la obra del Espíritu, y el resultado, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, cuando el Dios triuno se dispensa a nosotros, hay un resultado en nosotros, que es hacernos más participantes de la naturaleza divina. Gracias al Señor. Amén. Entonces, continuando, entonces el Señor nos conoce interiormente. Vamos a ver cómo el Señor nos conoce. Nosotros necesitamos conocerlo, pero a su vez Él nos conoce bastante. Fue Él quien nos creó. Entonces vamos a comenzar con Apocalipsis 2:2, que dice: conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Después el versículo 19 también: yo conozco tus obras, y amor y fe, etc. Capítulo 3:1: conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Capítulo 3:15: yo conozco tus obras. Entonces el Señor conoce. El Señor nos conoce interiormente. Entonces debemos conocerlo también interiormente, de una manera más profunda, más interior. Y Romanos 16:26 dice: la obediencia, habla la obediencia a la palabra, y esta palabra viene de la fe, esta obediencia viene de la fe por creer en la palabra, y el Señor Jesús fue modelo de obediencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La generación final vive la realidad espiritual. Boca y corazón unidos en un solo propósito. Romanos 10:8-10 dice así: si crees con el corazón y confiesa con la boca. Entonces el corazón está unido a la boca. El corazón y la boca son uno. Esta aquí es la realidad espiritual que necesitamos tener. Y una alerta al enfriarse. Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará. Es verdad. Y en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, hablan que los hombres serán amadores de sí mismos, serán egoístas. Egoístas, esta palabra significa amadores de sí mismos. Y también no más amantes de Dios. Dejaron de amar a Dios y comenzaron a amarse a sí mismos más que a Dios. Y tantas otras cosas. Ellos son ingratos, desobedientes a los padres. Todo tipo de males están sucediendo en nuestra era. Que nosotros no sigamos este camino. Por eso que el amor de
de muchos se enfriará. Y nosotros necesitamos seguir al Señor positivamente. Mateo 24:14 dice: predicar este evangelio del reino hasta los confines de la tierra. Ahí vendrá el fin. Pero para esto, seguir al Señor, necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor. La generación final también presta atención a la palabra. 1 Timoteo 4:13 al 16. Se aplica la lectura. No negligencia el don. Medita en la palabra de Dios. Rumea y es diligente en ella. Cuida de sí y de los otros. Le da atención a la palabra. Después otro punto es: comer correcto es importante. El hombre cayó por comer equivocado. Génesis 2, 16 y 17. Vimos que el Señor le dijo a Adán: no comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que comas morirás. Y el hombre fue allí y comió. Entonces, la comida que usted come, tenga cuidado, puede cambiar su constitución, ¿no es así? Entonces, es una cuestión de comer. Usted necesita comer correcto. Comer la palabra de Dios es lo más correcto. Por ejemplo, la historia de Daniel y sus amigos. Ustedes pueden ver esto en Daniel 1, 4, 8, 16. Capítulo 1, 4, 8 y 16. Allí voy a contar un poco rápido la historia. Daniel y sus amigos son jóvenes promisorios, tienen conocimientos, son jóvenes extremadamente preparados y fueron llevados cautivos para Babilonia. Y Babilonia es un país idólatra, pagano, una cultura sin Dios, hasta contra Dios, porque es idólatra, tienen sus dioses, y el rey Nabucodonosor llevó a estos jóvenes de Dios para que ellos se culturasen con la cultura de los persas, de los babilónicos, ser igual a ellos, pero todo esto por comer. Entonces el rey Nabucodonosor comenzó a atraerlos con la comida, con comidas finas del rey. Entonces, si ellos comiesen ellos iban a cambiar, iban a tornarse un babilónico, ¿no es así? Entonces la comida es importante. Entonces ahí, hermanos, miren, Daniel, él no quiso comer la comida del rey. Él le dijo al jefe de los eunucos que lo cuidaban: por favor, danos legumbres y agua solamente. Usted va a ver, después de algún tiempo, de aquí a algunos días, va a ver el cambio en nosotros. Vamos a estar mejor aquellos que están comiendo de la comida del rey. Usted va a ver la diferencia. Está bien, dijo el eunuco. El eunuco fue bueno con ellos y permitió que ellos comiesen agua y legumbres. Y después de 10 días ellos estaban mucho mejor que los otros jóvenes que comían la comida del rey. Entonces, ahí está la sabiduría de Daniel. Daniel no quiso contaminarse. La palabra en Daniel dice que él no quiso contaminarse. Contaminarse, comer a través de la comida que usted come, la comida que te da la Constitución. Entonces vamos a comer lo correcto. Tenemos una comida para comer, que es la palabra de Dios, la palabra profética. No vamos a ser engañados, no queremos que nuestro ser experimente la corrupción del mundo. Oh Señor Jesús, y de Satanás. Después, también la tentación de Jesús fue por causa de comida. La primera tentación, el Señor estaba con hambre, más de 40 días, 40 noches en el desierto orando. El Señor tuvo hambre, claro, el ser humano es ser humano, pero Satanás vino a tentarlo justamente en ese momento cuando estaba con hambre. Le dijo así: si usted es hijo de Dios,
puede ordenar que estas piedras se hagan pan, se tornen pan. Pero el Señor le respondió a él con las Escrituras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es nuestro verdadero alimento. Aleluya, Señor Jesús. Y en 2 Timoteo 3, 10 y 11 dice: tú que has seguido de cerca mi enseñanza, etc., predica, insta, quiera que sea oportuno o no. Esto es 2 Timoteo 4, 1 al 5. Llegamos al último ítem, que es: el Señor conoce nuestras obras. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, 7 al 3. Es sobre la iglesia en Filadelfia. Dice así: tenemos poca fuerza porque nosotros dependemos del Señor, y el Señor nos dio una puerta abierta para el Evangelio. Tenemos también la llave de David, también somos columnas en el santuario de la casa de nuestro Dios, oh Señor Jesús. Entonces, terminamos la reseña. Espero que los hermanos le haya gustado y hayan ganado espiritualmente con esto. Esto es más importante, la palabra. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Deus abençoe a todos. Amém.